Una sorda que oye. Y una ciega que ve. Aquí la diferencia es revolución. Nuestras historias incluyen, inspiran e invitan a ver y a escuchar mejor. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este episodio. Estamos muy felices. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha hecho parte de mi proceso de implante coclear. Estamos con el doctor Rafael Jaramillo. Rafa, bueno, bienvenido. Estamos muy felices de que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Yo estoy mucho más feliz que ustedes de estar acá, de ser parte de este proyecto tan bonito que están ustedes formando, educando a las familias, soporte, entrenándolos para lo que viene en el futuro para ellos, que a veces es incierto. Entonces, mis más felicitaciones a este proyecto que están realizando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Rafa fue el cirujano, el otólogo que me implantó mi segundo oído. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, bueno, cuando estoy dando las charlas, una de las preguntas que yo más hago es, ustedes saben qué es un otólogo, qué hace un otólogo, y vean, por lo general es silencio total, es una profesión pues muy desconocida, y entonces bueno, nos encanta tenerte acá y que nos expliques de manera muy general qué es la otología y por qué, en qué momento de la vida decidiste estudiar esto. Bueno, sí, desafortunadamente no somos muchos, ha crecido un poco, actualmente somos como 42 en el país. Es una profesión larga porque tienes que ser médico general, después tienes que ser otorrinolaringólogo, que son 4 años de especialización, después hacer otología, que son otros 2 años de otra especialidad. Entonces, pues a veces es largo y costoso, necesitas apoyo de tu familia para poder estudiar, porque a nosotros durante la especialización no nos pagan. Entonces, pues tienes que tener un soporte económico para poder hacer este proceso que te toman 15, 16 años. Que por eso deben ser tan poquitas las personas que se suman a este reto tan grande. Desafortunadamente, sí. Bueno, ¿y qué así en términos? No sé, digamos, el otólogo es como otorrino especializado. Es una subespecialización. Especializado completamente en oídos, pero también... Es oído, y hay otólogos que hacen oído y hay otólogos que les gusta también la cirugía de base de cráneo. Entonces a mí me encanta la cirugía de base de cráneo, también tengo una extra formación en cirugía de base de cráneo y adicionalmente soy muy inquieto, me gusta estudiar mucho. Teníamos muchos déficits en cirugía de reanimación facial, entonces unos hacían una cosita, otros otro, y los resultados en nuestros pacientes realmente no eran buenos. Y si tú operas cirugía a base de cráneo, una de las secuelas que pueden quedar en esa cirugía son parálisis faciales. Entonces mis pacientes no estaban bien reanimados. Entonces me tomé el trabajo de irme a entrenar en cirugía de reanimación facial. Estuve en España, estuve en Francia, estuve en Boston. Y después como de 2 o 3 años de formarme y estar en cursos y con amigos en cirugías, pudimos empezar nuestro propio trabajo de reanimación facial, y ha sido súper bonito porque es algo que discapacita muchísimo a los pacientes. La cara es tu presentación, entonces genera muchísima depresión, ansiedad, tristeza en los pacientes, y ellos ver nuevamente su cara funcionando es muy bonito y gratificante para mí, ¿no? Claro que sí. Espectacular. Bueno, Rafa, por desconocimiento también, ¿qué tan determinante es una detección temprana de problemas auditivos para desarrollar habilidades o para recuperar parte de la audición y competencias de comunicación? Hay que dividirlo como en grupos, ¿no es cierto? Porque nosotros abarcamos desde que nacen hasta, no sé, los 100 años en pérdida auditiva. Entonces operamos niños desde los 6 meses, 4 meses, hasta adultos mayores de 90, 93 años, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de la población infantil, se supone que todo niño que nace en este momento debería tener un tamizaje auditivo.
y eso debería ser antes de que salga de la clínica cuando nace. Okay. Desafortunadamente hay clínicas que lo hacen, pero no todos los niños nacen en el hospital de Caldas, en el CES, donde les hacemos tamizaje auditivos. Hay muchos niños que nacen en el pueblo, en el centro de salud, y no tienen tamizaje auditivo. Si tú detectas una pérdida auditiva en los primeros meses de vida, la idea es ponerle audífonos para estimular las vías auditivas. Hay algunos niños que inclusive con esa estimulación madura la vía auditiva y no van a necesitar después audífonos o cirugía. Y si definitivamente tiene un problema auditivo severo, profundo, la idea es implantarlos antes del año de edad. ¿Cómo haces? Yo soy mamá. Jamás hasta hoy me pregunté yo, pues si en algún momento mi hijo podía tener algún problema auditivo. Cuando son bebés, las mamás empezamos a entender si llora de esta forma es por hambre, si llora, pero ¿qué podemos hacer como padres para diagnosticar oportunamente si tienen algún tipo de pérdida? O sea, ¿qué podemos hacer para detectarlo de manera oportuna? Desafortunadamente se basan mucho en si tiene o no lenguaje, pero eso ya es a los 2 años, a los 3 años, van donde el médico y el médico les dice, no, tranquila mamá, es que eso es mimado, y no. Si el niño no está hablando es porque no oye, porque es que no existe el mudo. El mudo es porque no oye y no desarrolla lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, desde los primeros meses de edad, si el niño no se despierta cuando hay un ruido, si el niño le hablan y no busca dónde está la fuente de sonido, si lo estimulan por un ladito, por el otro y él no voltea la cabeza, eso es algo que son alarmas que tienen que hacer buscar donde el médico y que le hagan los exámenes pertinentes para poder saber si tienen problema auditivo o no. Ahora, hay otros niños que nacen sordos de un solo oído. Ese es mucho más difícil porque ese va a tener lenguaje y no va a tener estos problemas y los detectamos ya muy tarde, en la adolescencia. Muchos niños llegan, no, es que yo nunca he oído por este oído. Y lo expresan apenas en la adolescencia. En la adolescencia. Y otra cosa que yo quiero, pues, sobre este punto es que tenemos tan poco interiorizado hacer controles auditivos como si, por ejemplo, odontológicos, que tenemos la costumbre que cada 6 meses, una vez al año, pero los auditivos nos basamos en esas cosas. Es que no, pues se cerró la puerta de uno y no, pero nos quedamos como en cosas muy empíricas y no tanto en los exámenes, que eso también es una invitación, porque digamos también lo hago mucho en las charlas. ¿Hace cuánto no se hace en audiometría? Incluso adultos. A ver, Pablo, Yo dije, hoy me van a regañar. ¿hace cuánto no se hace en audiometría? ¿Aquí quién se ha hecho una audiometría recientemente? En el último año. Entonces, eso también es una invitación, como que, pues, que yo también lo hago mucho y lo manejo en los talleres y las charlas. Oiga, esto se tiene que volver algo a cualquier edad, porque hay gente que piensa que los niños o que los adultos mayores, pero a cualquier edad. No, a cualquier edad, y sobre todo porque es que hay patologías donde el niño puede nacer bien, Como oyendo, yo, como la mía. pero empieza a perder audición en la infancia o en la adolescencia. Entonces, si eso no se detecta rápido, va a ser muy difícil la rehabilitación, se va a demorar más. Entre más rápido tú detectes el problema, más fácil y más rápido va a ser la respuesta. Eso es uno de, digamos, en implante coclear. Si la persona lleva mucho tiempo, eso lo llamamos deprivación auditiva, entonces es mucho tiempo sin oír y tú le pones el implante, le va a costar mucho más tiempo recuperar esa audición, que el cerebro vuelva a entrenarse en audición. Generar esas conexiones neuronales. Claro, si lleva más poquito tiempo y tú le pones el implante, en 6 meses el paciente está hablando. Súper. Hablando, ahorita te contaba del resultado de mi estudio genético, que es, pues, digamos que es retinitis pigmentosa. Con ese diagnóstico duré desde los 16 hasta el año pasado. Y el año pasado, con el resultado del estudio genético, salió, yo no soy médica. Un Usher. Y estábamos hablando ahorita que no necesariamente por ser Usher, que Usher está asociada a sordera, quiere decir que yo pueda ser una persona con sordera. Entonces, no necesariamente cuando nosotros vemos retinitis pigmentosa y nos llegan con ese diagnóstico, siempre también pensamos que puede tener un síndrome de Usher en el que tendría pérdida auditiva y dependiendo del tipo de Usher, también disfunción vestibular. Pues yo te decía que muy probablemente tú no tengas un Usher,
porque nosotros vemos en el síndrome de Usher pérdida auditiva a temprana edad. Y dependiendo del tipo, o es muy severa o empieza a la adolescencia, pero es poco probable que en tercera década de la vida empiece un Usher con pérdida auditiva. Entonces puede tener algún patrón semejante en genética, pero no necesariamente tienes que tener síndrome de Usher. Súper. Bueno, Rafa, cuéntanos un poquito, que también estábamos hablando ahora, digamos, una cosa es el implante y otra cosa es ese desafío, como esos desafíos emocionales que acompaña el diagnóstico, el proceso, todo. Tú como médico, ¿cómo ves esa parte como emocional, ese acompañamiento de esa parte emocional en los pacientes y en las familias? Eso es supremamente importante cuando yo tengo un paciente chiquito, porque son dos grupos. El niño, donde tú tienes que trabajar es al papá y a la mamá. Sí, sí. Y el adulto, donde tienes que trabajar al adulto, ¿no es cierto? En los niños trabajamos muchísimo en el papá porque para nosotros es supremamente importante la red de apoyo. Siempre le decimos a los pacientes que hay pacientes malos, buenos y excelentes y que todo depende de ellos. Porque lo que nosotros hacemos está establecido. Yo hago la cirugía, yo sé que eso funciona, que va a quedar puesto bien porque nos aseguramos con 1000 exámenes intraquirúrgicos, imágenes, que eso esté en el sitio donde debe estar. Pero si el paciente no lo llevan a terapia, si en la casa no le hacen rehabilitación, ese paciente no va a tener un buen resultado. Que eso es muy importante, que la gente entienda que no es solo la cirugía, o sea, la cirugía no es el milagro es todo el trabajo que viene detrás y que viene después de la cirugía. El proceso. El proceso. Que a veces nos cuesta tanto. No nos gustan los procesos, o sea, queremos es como la magia, no, la cirugía y me implantaron al otro día, ya estoy oyendo pajaritos, ya... Yo insisto mucho en algo y es que en esa red de profesionales, los psicólogos y las personas que nos ayudan a aceptar esa condición son fundamentales, porque también puede ser el equipo médico más espectacular y si yo estoy negada, eso no va a funcionar. Sí, eso tuvimos un ejemplo con un abogado. Lo implantamos, él es penalista, tenía muchísimos problemas en juzgado porque no le entendía al juez, a los que estaba defendiendo, y le pusimos implantes cocleares, y él seguía diciendo, no, es que yo no oigo. Tenemos un paciente, Juan Carlos Catamuscay, implantado, que le pusimos los implantes y él se negó mucho tiempo a que era sordo. Y audífonos y no oía, y le pusimos los implantes y ese señor el día que le prendimos el implante oyó perfecto. Sí, él me contó. Y nosotros no creíamos, eso no es posible. Entonces yo me tapaba la boca, le hablaba por detrás y me repetía absolutamente todo. Y yo decía, no, es que el primer día no puedes estar oyendo así. Y me decía, no, yo oigo perfecto. Hay una cosa muy importante, él es músico. Ah, sí. Y vemos que en los músicos esa estimulación tienen otra cosa especial. Entonces esa estimulación es mucho más rápida en las personas que tienen esa habilidad musical. Wow. Y él, que es psicólogo, nos ha ayudado en pacientes que tienen ese bloqueo mental de no oigo. Entonces mandamos a este abogado para donde Juan Carlos Catamuscay. En un mes, oyendo perfecto. No le cambiamos nada, ni la programación, ni el implante, no. Era su percepción de discapacidad. Y también atender a pacientes de visión, no veo. Vea que sí ve. Bueno, Rafa, si tuvieras que escoger dos casos de tus 17 años, de tus... ¿Cuántos? 800 implantes cocleares. Dos casos, uno el más inspirador y otro el que tú digas, este caso fue súper retador para mí. Hay dos casos muy bonitos que tengo, que además los reúne a las dos. Es un síndrome de Usher, que es Gustavo. Es un paciente, ya no ve absolutamente nada y se quedó sordo. Entonces, pues imagínate tú, ciego, sordo. Fue y le pusimos el implante coclear, 1, y empezó a oír.
ese señor o ese joven no se hallaba. A los meses llegó y me dijo, doctor, yo quiero ir Bueno, igual que como oigo por este lado, por el otro lado. Le pusimos el segundo implante. Y él ahorita ya puede salir a trabajar. Vende boletas en Chinchiná todos los días que, bueno, cada vez que llega a mi consultorio llega como de boletas, porque allá no vende boletas. ¡Las vende a todas! todos. Sí, claro. Yo le compro el talonario completo. Y él pudo ingresar nuevamente a la sociedad. Entonces trabaja, tiene ingresos, porque le pusimos Espectacular. implantes cocleares y pudo recuperar alguno de sus órganos que le ayudara a integrarse nuevamente. Y hay otro paciente que es muy bonito, Julián, que hizo una meningitis y en la meningitis quedó ciego y sordo. Ese es muy difícil, más difícil que Gustavo, porque Gustavo fue progresivo. Entonces cuando es progresivo tú tienes adaptaciones. Julián no, fue súbito. Entonces quedó ciego, sordo. Cuando llegó a mi consultorio, habían desarrollado una forma de comunicación con la tía y era escribiéndole las letras en la frente. Entonces, cada vez que él llegaba a mi consultorio, yo le hacía una D y él sabía que era el doctor. Ay, Vivi. Pero me tocó explicarle que le íbamos a hacer de cirugía de implante coclear, escribiéndole en la frente letra por letra. Y que lo íbamos a llevar a cirugía. Fue muy desafiante también porque el día de la cirugía, que le pusimos los implantes, entonces puse los dos, porque es una meningitis, hay que ponerlos los dos, porque si no las cócleas se cierran y ya después no se puede poner el implante. Cuando conectamos el computador y hacemos todas las mediciones, pues yo súper confiado puse el primero, me fui, puse el segundo implante y hice las mediciones después. 0. Yo dije, Dios, puse los implantes donde no era. Entonces entré en intensificador de imágenes, tomé radiografías para ver que los implantes estuvieran en el puesto, estaban perfectos, no respuesta. Yo dije, Dios, esto no va a funcionar. Al mes, no respuestas. Y poquito a poquito fue empezando a dar resultados. Y solo dio resultado un implante. El otro, probablemente la meningitis dañó las vías auditivas, a la corteza auditiva cerebral. Funciona muy poquito, le da sonidos, pero no le da lenguaje. Pero él con un solo implante se puede defender. Entonces él ya llega y puede oír, entonces ya llegamos y conversamos. Entonces son casos muy bonitos que te tocan el corazón y que es un desafío. Porque es que tú sabes que si no, eso no va a funcionar, la vida de esas personas va a ser difícil. Entonces es cambiarle realmente la vida a una persona. Y mira lo importante que dices, que a pesar de todas las limitaciones, hay muchas formas de comunicación. O sea, mira lo creativos que encontraron, pues una persona completamente ciega y sorda, encontrar el mecanismo para por lo menos poder él entender lo que está pasando afuera de alguna manera. Sí, es impresionante, porque llegan muchos sordos adultos, pues entonces yo los siento al frente del computador y les escribo. Sí. Y leen y entienden, pero es que cuando tienes las dos cosas combinadas se complica la vida. Se complica, pero están las formas Pero también. están las formas de solucionarlo. Así es. ¿A qué edad es lo ideal? Antes de salir al hospital, antes de los 3 meses de edad, debe tener un tamizaje auditivo que se hace con unos potenciales auditivos tamizaje y unas emisiones autoacústicas tamizaje. Pues si Todos me los hace esa niños. pregunta y yo Sí. explico. Sí. Sí, sí. Todos los niños Está bien. deben tener 2 exámenes que son emisiones y Y potenciales. potenciales automatizados, que a son los 3 súper meses. sencillos, antes de los 3 ¿Cuánto dura ese meses. examen? 3 minutos. Pero eso hay que o llevarlo, menos. hay que trasnocharlo toda la noche. No, ¿Ya no? No, porque ese es el automatizado. Ah, ese es el Ese te va a decir, ¿pasa Sí, o no, no esa- pasa? Ah, ya. No es el diagnóstico Ah, ya, que ya, dura es una hora. tamizaje. Sí, es un Son tamizaje. tamizajes, tan, sirve, no sirve y Chao. ya salió. No pasa, Claro, mándelo. alerta, mándelo y haga todos los estudios. Ya saben, pediatras, que tienen que empezar a mandar el tamizaje para una detección Pero a temprana. los 3 meses, ¿qué pasa si a los 3 meses no le hizo? Se le puede hacer. Después. Entonces, no hay ningún problema, se le puede hacer a cualquier edad. Entonces se le hacen tamizajes auditivos hasta los 4 años. Si sale un problema, se le hace... ¿Cada año se le hace? ¿O se le hace uno entre los 0 y 4 años y se salió? Se Claro, lo- para pintura. No, uno hace tamizaje auditivo para detectar. Sí, claro. Si sale mal,
diagnóstico y don del médico. Si sale todo bien, normalmente en la infancia se debería hacer uno entre los 1 y los 4 años. Nuevamente un tamizaje. Bien. Después de los 4 años ya no se hacen ni potenciales auditivos ni emisiones otoacústicas, porque el niño ya entiende cuando tú le explicas que si oye un ruido, levante la manito. Entonces, o meta el muñequito. Entonces se llaman audiometrías condicionadas por juego. Y es el que se hace en los niños después de los 4 años. Y nos va a dar exactamente cómo está su audición. Entonces, todo mayor de 4 años debería tener también una audiometría. Y durante la infancia, por lo menos 2 o 3 exámenes. Después de los 7 años, ya hacemos audiometría convencional, como la del adulto. Entonces, si tu hijo tiene 11 o 12 años y tú crees que no está oyendo bien, hay que llevarlo y hacerle una audiometría, logoaudiometría, que es con palabras para saber cómo está la discriminación, y adicionalmente una impedanciometría, porque puede ser que tiene líquido, fluido en los oídos y eso nos genera una disminución auditiva. Entonces, una impedanciometría. Yo cuando estaba chiquita, que eran esos televisores así, pues gordos hacia atrás, mis papás tenían unos buitos ahí encima del televisor y esos buitos no tenían en el piso, de lo duro que poníamos el televisor. Entonces se caían y se caían y se caían, pues que ahorita hablábamos de las señales, pero yo digo más que las señales, pues lo que dicen Nati Sí, es muy válido, o prevengamos. sea, no nos podemos quedar en señales, sino que hay que hacer el examen que definitivamente lo... Y actuar. Sí, O sea, no- actuar, sí, porque En los colegios deberían exigir una audiometría todos es los que años para entrar al colegio. en el de mis hijos, con la matrícula, y en varios colegios ya lo están haciendo, que es muy positivo. Hay un tema interesante que a mí me parece que, digamos, no está acá, pero que me parece importante y es también recomendaciones a las personas jóvenes. Digamos, yo hablando con Berta Villegas, pues hay una gran preocupación porque estamos Audífonos. abusando de los audífonos. Y de hecho, cuando yo pongo el tema, la gente empieza a decir, ay, sí, digamos, en las oficinas la gente trabaja con esto, la gente joven tiene todo el tiempo audífonos, entonces ahí... Y ¿Qué tan has visto duro. tú? O sea, ¿cuál? Hay una escala que se mide en decibeles, que es como medimos el ruido, ¿no es cierto? Entonces, hasta 70 decibeles el ruido es sano, o sea, no vas a tener problema. Entre 70 y 90 empieza a hacer daño, por encima de 90 peor, y si es por encima de 110 decibeles, un solo exposición te podría dejar sordo. Entonces, recomendaciones para los niños que todo el tiempo están con audífonos, siempre por debajo de 70 decibeles, idealmente no más de 3 horas al día. Eso es como Que la es muy importante recomendación. porque estamos todo el tiempo que no nos queremos desconectar. Y uno, eso iba a preguntar. Bajas una aplicación y hay 1000 y en las aplicaciones en tu celular para medir decibeles. Entonces tú lo pones donde en tu oficina, en tu trabajo y te mide cuántos decibeles se están generando. Y los celulares ya vienen también con unas barras donde te dicen cuánto es seguro con los audífonos. Entonces siempre procurar no pasar de esos decibeles. Súper. Bueno, Rafa, hay veces, este es un caso que a mí me gusta mucho, porque fue mi caso, en donde el paciente no quiere implantarse, la familia quiere que se implante. Digamos, el papel del médico ahí que te ha enseñado esto de respeto, de autonomía, también de frustración, ¿cierto? Al ver que uno tiene la solución como ahí, y pues digamos que también hay una parte en donde el paciente tiene derecho a decidir si quiere o no implantarse. Ese es un caso recurrente en los adolescentes, porque el chiquito no decide, el niño, los papás deciden. El adulto es el que está pidiendo que le pongan el implante. Lo tenemos es en la adolescencia, porque desafortunadamente el audífono o el implante lo hemos estigmatizado como si fuera una discapacidad. Y eso no es una discapacidad, es una ayuda. Entonces el adolescente no los quiere usar porque le da pena que lo vean con los aparatos puestos en su cabeza. Entonces se niegan a ponerse el implante, desarrollan otras habilidades, la biolectura. Entonces siempre conversan con la persona de frente para poderle leer los labios y así se defienden. Y ahí viene lo que hablábamos ahorita, esa demora de tanto tiempo de privación auditiva
va a entorpecer el resultado final, va a hacer que sea más largo. Entonces, con esta señorita tuvimos ese mismo problema. Adolescente. Digamos, Pero esa adolescencia duró mucho entonces. no, me duró, la etapa de la negación me duró como 30 años, pero digamos, ahí es donde hablamos, o sea, digamos que ustedes los médicos tienen mucho el enfoque, como que pierden mucho tiempo pues como esa parte cierto, física, pues, pero yo digo, o sea, yo viéndolo como paciente, también como que nos perdemos tanto, sufrimos tanto, con la solución ahí, sino que, o sea, yo misma fui esa paciente difícil, rebelde, llorona, que no era conmigo, yo les he contado, yo me reía de las cosas y la gente me miraba como, ¿por qué te ríes? Si no entendiste bien, pero yo prefería pasar la pena que decir, no, es que yo tengo un problema auditivo, o sea, Sí. primero, mejor dicho, no, lo que fuera. Entonces, es una cosa bastante retadora que yo digo para ustedes, y lo he visto también, digamos, en el consultorio de Berta, que ya es como que, y ya están implantados y no se lo ponen, o se lo ponen muy poquito tiempo. Pero por eso es que tenemos que, y ese es uno de los propósitos del podcast, normalizar todas estas condiciones, porque sí, puede que tenerlo, entonces se sienten pues como una El bicho exposición, el bicho raro, donde todo el mundo lo está mirando a ver qué es. Entonces, vengan, normalicemos este tipo de condiciones y que a las personas no les dé ni pena, ni sientan porque tienen el implante lo van a ver diferente, o van a sentir lástima, porque yo creo que eso es lo que motiva muchas veces. Yo por eso las felicito por esto, porque es que el adolescente cuando se lo dice el papá, no cree. Cuando se lo dice el médico, no cree. Pero si ellos pueden ver pacientes que pasaron por eso mismo, con un buen resultado, sí van a creer. Entonces, esto lo que está haciendo es desensibilizar a esos pacientes, haciéndolos creer, ver que tienen futuro, que tienen capacidad de salir adelante, llevar una vida completamente normal. Normal. Es que yo lo digo, digamos, en los colegios, yo les digo, ustedes pueden creer, o sea, yo me quito esto y soy completamente sordo, ¿no? Y pues tengo 2 hijos, todo, y esto para mí es casi que un milagro, pero me tocó primero, pues, como hacer Y ese- viene desde esa sensibilización Sí. en los mismos colegios, porque los más crueles pueden ser incluso los niños, los compañeros. Claro. Los niños Sí. son muy crueles. Así es. Y le van a poner apodos y les Así van a es. decir cosas horribles. Pero a pesar de eso todavía tenemos pacientes que no los quieren usar. Tenemos casos muy tristes, implantados que no los quieren usar y prefieren estar sordos que ponerse el implante. Es que el reto es grande. Bueno, Rafa, si tuvieras que explicarle a un niño qué es un implante coclear, en términos sencillos, ¿cómo se lo explicarías? No solo a un niño, sino a los adultos. También tiene que ser con plastilina, ¿no? Bueno, O sea, nosotros también el con ABC. plastilina. Y nos tomamos mucho tiempo, los mandamos a psicología, trabajo social. Fuera de eso hay un grupo que se llama concierge, cuando decidimos que los vamos a llevar a implante, que se les pasan videos. Entonces a nuestros pacientes, lo primero, a veces cuando tú les hablas, ellos no entienden. Para mí la forma más fácil es visual. Entonces les pasamos videos explicándoles que vamos a poner un aparato que va a ir adentro de su cuerpo, que no se ve, y que ese aparato tiene un cablecito que va a ir metido en la cóclea. Yo en mi consultorio tengo como unas maquetas gigantes del oído, entonces les muestro dónde va. Tengo dummies, implantes pues que son de mentira, de caucho, para mostrarles lo que van a tener. Les explico que el día de la cirugía no van a oír, que se van a levantar y no tienen audición. Y que apenas hasta el mes o 3 semanas, cuando se conecta a la parte externa, entonces les muestro cómo es la parte externa, que va detrás de la oreja, que tiene un cable, que se conecta con un imán con la parte interna. Eso, exactamente. Apenas hasta que se conecte eso, va a empezar a oír. Y eso tiene un proceso, porque no es que tú pongas eso inmediatamente, oiga perfecto. No, en el adulto va a tardar y hay que hacer terapia. Ahora, en el niño es muy importante explicarle a los papás que nosotros les ponemos eso y que el niño de 1 año o de 2 años
yo no se lo voy a poner y va a hablar. No, va a empezar el proceso de adquisición del lenguaje que debería haber empezado cuando nació. Entonces el niño nace y empieza con balbuceos y después va a decir palabritas y después oraciones. Este niño va a empezar a los 2 años el proceso que debería haber empezado a los 0 meses. Entonces a los 2 años vamos a empezar apenas a balbucear, a decir palabras. Entonces eso nos va a tardar. Entonces eso es lo más importante, que el paciente entienda que es un proceso que dependiendo el paciente y su familia, dependiendo de la edad, del tiempo que lleve de sordo, va a tardar meses o años. En un niño va a tardar años. y que debe ser un proceso empático, porque yo creo que muchas veces, pues tanto la persona que vive la condición como su entorno, su red de apoyo, el colegio, etcétera, etcétera, digamos que tienen que entender que es algo demorado, que no es de la noche a la mañana, que es retador, que si hoy no lo puede hacer, no quiere decir que mañana no lo pueda hacer, y que tengan como esa visual, porque de pronto muchas veces hacen sentir a la persona más frustrada de lo que tiene que estar. No, eso no le está funcionando, venga, pero ¿para qué se lo puso? Oiga, pues. Entonces es como un proceso empático y solidario para que sea un éxito, y creo que todos tienen que aportar su granito de arena. Definitivamente. Bueno, Rafa, me han dicho que, digamos, en la parte de la cirugía, la parte donde se pegan los electrodos, pues es algo como muy bonito, que es casi como un arte, que se experimenta en la sala de cirugía, cuando estás ahí levantando, poniendo todo. ¿Cuáles son las emociones que tenemos allí? Las emociones... Sentimientos, todo lo que pasa acá, más allá de lo técnico. Es de responsabilidad. Siempre pienso en el paciente que estoy operando, que fuera mi hijo o que fuera mi mamá, es la que estoy operando, o mi papá, porque en mis manos están entregando la persona que más quieren. Un hijo es lo que más quieren en el mundo. Entonces me están entregando un chiquito, que a veces son muy chiquitos, un chiquito de 6 meses para ponerle implantes cocleares. Entonces se siente responsabilidad, porque tú tienes que hacer que todo salga bien. Pero también como la ilusión de esa cambiar. Ilusión, porque sé que le va a cambiar la vida a una persona, y también esperanza de que todo salga bien, de que todo funcione, porque uno quiere siempre como médico que las cosas salgan bien. Pueden existir complicaciones, pero nadie, Claro. como médico, quiere que pase una complicación. Eso no existe. Tú quieres que todo salga perfecto. Bueno, Rafa, además de ser otólogo, ya nos contaste también cirujano de parálisis facial, y muy exitoso. Hace poquito fuiste escogido como el otólogo en América Latina para un tema pues internacional muy poderoso. Pero pues yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas afuera que te reconocen pues así como estás acá, así eres con todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo equilibras tanto éxito profesional con esa humanidad que siempre pues yo te conozco hace muchos años y que siempre te ha caracterizado? O sea, tú siempre eres el mismo y ese éxito profesional sube y tú sigues siendo el mismo. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que el éxito es un reconocimiento a tu trabajo. Es muy bonito recibir eso. Y eso lo único que me hace es esforzarme para ser mejor, no como médico, sino como persona. Yo creo que el paciente, cuando llega a tu consulta, lo que más necesita es un amigo. Y yo soy súper cariñoso y súper amable con todos mis pacientes, porque lo que necesitan es una persona que los apoye, que además sé que va a ser muchos años, porque yo me caso con cada paciente de implante coclear. Súper. Todo lo que les suceda puede ser por el implante coclear, desde que les duela el dedo, porque les dio diarrea, porque les dolió el hombro. Entonces, llame al doctor a ver si es por el implante. Entonces, eso es un matrimonio para toda la vida. Entonces, yo quiero mucho lo que hago, lo disfruto cantidades, no me veo haciendo algo distinto en mi vida. Entonces, no hay... No se pelea por eso, ¿no? Bueno, y la última pregunta ya para cerrar. Hace poquito tuviste pues un tema tuyo, un personal, un Súper tema, un podcast
Entonces, sí, un tema personal tuyo que te llevó a experimentar un poco pues el dolor, la incertidumbre, estuviste pues varios meses sin poder operar. ¿Qué te enseñó eso, cierto? Sobre el manejo del dolor, sobre la red de apoyo, sobre la vida. ¿Qué te cambió la mirada como profesional, como persona? Fue fuerte. Estuve 3 meses incapacitado, 5 semanas hospitalizado, con al principio un diagnóstico incierto de qué sucedía, dolor todo el que tú quieras, pasaba noches enteras llorando de dolor. Te hace ser más sensible, saber que los pacientes pasan eso y una vez como médico se vuelve un poquito frío porque estás acostumbrado a ver eso todos los días. Entonces te vuelve un poquito más sensible. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de volver a estar en lo que quiero, en lo que amo. Gracias a Dios de tener una familia que me acompañó y me dio fuerza todo el tiempo. Mi esposa no me desamparó 5 semanas que estuve hospitalizado. Estuvo a mi lado 5 semanas. Mis hijos, mi papá, todos. Entonces sí, fue un proceso muy fuerte. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Ay. Y aquí seguimos, y Aquí sigues seguimos. apoyando a muchos pacientes que pueden estar pasando por esa Viviendo eso, sí. incertidumbre, así es. Bueno, Rafa, A todos nos muchísimas pasa. gracias. Un Rafa. mensaje, por favor, que nos sigan, A nuestra audiencia y recomendaciones que quieras hacerle a la audiencia. Bueno, nuevamente felicitaciones por este proceso que ustedes están haciendo. Me parece encantador que cuentan completamente con mi apoyo. Cualquier persona que tenga dudas, que crea que su hijo no oye, por favor consulten inmediatamente, háganle exámenes, si quieren llevarlo a mi consultorio, si quieren escribirme, estoy 24/7 para ustedes muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias A ti, muchas Rafa. gracias por aceptar esta invitación. Un regalo tenerte aquí. Muchas gracias. Los invitamos entonces a que nos sigan por Spotify, YouTube, Instagram. Soy súper malo para las redes sociales, pero ya mismo voy a descargar y voy a bajar. Muchas gracias, Muchas gracias, súper. Chao. Listo.